Vamos a leer una historia, un pasaje bien cortito, de tan solo 2 versículos, el 11 y el 12 del capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Dime amén si lo tienes para estar seguro de que puedo comenzar a leer. Segundo de Samuel, capítulo 23, está en pantalla también, por cierto, versículos 11 y 12. Y la Biblia dice, después de esto, o de este, porque está anteriormente haciendo una lista de 30 hombres valientes en el ejército del futuro rey, ungido rey David. Y dice el pasaje, después de este, Sama, hijo de Age Ararita, los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Alguien diga conmigo, un pequeño terreno lleno de lentejas. Dilo fuerte, un pequeño terreno lleno de lentejas. Y luego el pasaje continúa diciendo, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. ¿Qué hizo, iglesia? Sama, ¿qué hizo? Dice, y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Sobre este pasaje y basado en este pasaje quiero entregarles un mensaje que he titulado Defiende lo que Dios te dio. Amén. Y quiero que oremos un momento para que Dios pueda hablarnos en esta mañana y entregarnos el mensaje esta tarde ya de su palabra. Oramos. Padre, hoy tomamos esta porción de la Escritura que el Espíritu Santo inspiró. Te pedimos que hables a la iglesia, Señor. Háblanos, Dios, con tu palabra. Háblanos por medio de mi palabra, por medio de mi boca, por medio de mi vida. Y que la iglesia pueda recibir un mensaje claro y directo de tu presencia, de ti, Señor. Que nos pueda inspirar, exhortar, edificar, pero también desafiar. Que hoy podamos tomar decisiones espirituales que te son agradables a ti y que podamos hoy ser inspirados y retados por la palabra para caminar en tu voluntad. Te pido, Señor, que no solamente yo sea ungido al predicar la palabra, sino que la iglesia sea ungida al recibir la palabra. Que no solamente tenga yo la pasión y la disposición de entregar el mensaje, sino que la iglesia tenga la pasión y la disposición de recibir el mensaje. Por eso quita toda distracción humana, sobre todo espiritual. Que tus ángeles sean desplegados en este auditorio y en cada salón donde están los niños. Y que tu gloria llene nuestras vidas y este lugar, para que tú seas exaltado y tu palabra sea predicada con libertad. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Iglesia, hoy Dios nos confronta desde este pasaje y con este pasaje con una verdad que nosotros no podemos ignorar. Yo creo que si fuera a resumir en una sola frase lo que acabamos de leer en los versículos 11 y 12 de este pasaje, segundo de Samuel 23, sería esta la frase: que lo que Dios nos dio no debemos ni abandonarlo, sino que por el contrario debemos defenderlo. Lo voy a decir una vez más: lo que Dios te dio no debes jamás abandonarlo, sino defenderlo con la fuerza que Dios te da. Y en este pasaje la Biblia nos presenta a un hombre, Sama. Es uno de los que va a aparecer en la lista de los 30 valientes de David. Él estuvo en la cueva con el rey ungido cuando Saúl lo perseguía. Él entró quizás roto, endeudado, perseguido, y se convirtió en el camino por el poder de Dios en un soldado valiente, en un valiente de los 30 de David. Y la Biblia nos presenta a este hombre defendiendo algo. ¿Y ustedes se dieron cuenta lo que defendió Sama? Porque dice la Biblia que este hombre no defendió un palacio. No defendió el palacio de un rey. No defendió una fortaleza militar de David para que no cayera y tuvieran un lugar donde refugiarse. No defendió nada grande. Ustedes se dieron cuenta que el pasaje dice, y Sama se paró y defendió un pequeño terreno de lentejas. Por eso les dije que repitieran conmigo la expresión que usa el pasaje, un pequeño terreno. Pero me encanta que dice el texto, lleno de lentejas. Era pequeño, pero estaba lleno. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, en Estados Unidos, en Miami específicamente, donde vivimos, pareciera que hay o existe una especie de aversión por lo pequeño
y de obsesión por lo grande. Y una de las cosas más contrastantes es ver que de un camión gigante, de esos monster truck, se baja una mujer que es la que lo está conduciendo, pequeñita. Es muy típico en Miami encontrarnos con carros grandes y choferes pequeños. Es como si nosotros exaltáramos lo grande. Y por cierto, entre paréntesis, no hay nada malo en que seas pequeña de estatura y mucho menos en que sepas manejar un camión grande. Lo que me refiero es que esto describe una tendencia. Describe una cultura en la que nosotros nos hemos envuelto, que lo grande es mejor, que lo llamativo es más importante. Pero Sama desafía ese criterio, porque Sama hace algo poderoso. Sama protege lo pequeño. Di conmigo, lo pequeño. ¿Qué protege este hombre? Lo pequeñito, lo insignificante. Pero había algo en eso que no podemos pasar por alto. Él está defendiendo algo pequeño, porque eso pequeño se los entregó Dios al pueblo de Dios. Por lo tanto, no importa el tamaño de lo que Dios te entregó, cuán grande, cuán llamativo, cuán valioso es ante los ojos de los demás, cuán influyente pueda ser. Lo que el pasaje nos está diciendo es que aprendamos a defender lo que Dios nos entregó, porque lo que Dios nos entregó tiene propósito. Ahora, por eso tenemos que hacer énfasis en algunas cosas en este día en relación a este pasaje. Y lo primero que quiero que entiendas es que el enemigo siempre va a apuntar a lo que Dios te dio. ¿Me escuchaste? Tenemos un enemigo en común. No es el vecino, porque tu vecino y el mío no son los mismos. No es el jefe con cara de bulldog, que pareciera que es tu enemigo, que sí la tiene y que sí se proyecta negativo y sí es responsable por esa actitud, pero no es tu enemigo mayor y el que está realmente en contra tuya. No es nadie en la iglesia ni en tu familia, sino que nuestro verdadero enemigo tiene un nombre y se esconde detrás de personalidades, de situaciones. Se llama Satanás. Vamos a llamarlo por su nombre y no tenemos miedo a nombrarlo porque está vencido y destruido en la cruz del Calvario. Pero opera en astucia y opera en engaño, y sobre todo le encanta quitarle al pueblo de Dios lo que Dios te entregó, por pequeño que sea. Miren, el pasaje dice, y quiero que ustedes vuelvan conmigo allí. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Y miren la parte que quiero resaltar. Dice, los filisteos, que son aquí la personificación del mal, el enemigo de carne y hueso que representa a tu enemigo espiritual, al ladrón de tu vida. Dice, los filisteos se habían reunido en Ley. ¿Y qué había en ese lugar? Un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿Sabes por lo que pelea el diablo? Por lo que tiene fruto. ¿Me escuchaste? Los enemigos no vinieron a quitarle un pequeño terreno. Los enemigos vinieron a quitarle un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿Alguien me está escuchando? Cada vez que lo que Dios te dio da fruto, el diablo te lo quiere quitar. Y sabes que escucho con frecuencia matrimonios que comienzan y que todavía no tienen hijos y que se divorcian. Y luego cuando tú les preguntas por qué se quieren divorciar, dice, es que todavía ni familias tenemos. ¿Escuchan eso? ¿Qué están diciendo con eso? Que para ellos tener familia, ¿qué es? Tener hijos. Y que se pueden divorciar porque no tienen hijos, no le van a hacer daño a nadie. Pero eso es una gran mentira. Lo que el diablo les metió en la cabeza, que todavía no son familia y no han entendido que una familia no comienza cuando nace un hijo. Una familia comienza cuando un hombre y una mujer entienden que deben estar juntos para toda la vida y para la gloria de Dios. Pelea por lo pequeño, porque lo pequeño es la base de lo grande. Las familias que ahora se sientan con hijos y con nietos a la mesa son el resultado de haber peleado por los momentos difíciles de un matrimonio incipiente y naciente, pero que valoraron y entendieron que valía la pena luchar por generaciones. ¿Alguien está conmigo aquí? El enemigo nunca pelea por lo que no importa. Si Dios te entregó fe, por pequeña que sea, ¿qué le dijeron los discípulos a Jesús con respecto a la fe? Maestro, aumentanos la fe. ¿Y qué les dijo Jesús? Si ustedes tuviesen fe como este grano de mostaza, el más pequeñito de todos,
pero la ponen en ejercicio. Le van a poder, es lo que Jesús está diciendo, le van a poder decir a ese monte, muévete, desarráigate, échate al mar, y también a ese árbol le podrán decir lo mismo y sucederá, porque lo que Jesús está diciendo es, ustedes no necesitan hacer crecer la fe o que yo les aumente la fe así de la nada, es ejercitarla, porque la fe crece cuando a lo pequeño le das valor. Cuando a lo pequeño le das valor, se convierte en grande. Si Dios te dio fe, te dio familia, te dio un llamado, te dio pureza, te dio ministerio, te dio gozo, te dio identidad, el enemigo te va a querer quitar esas pequeñas cosas que nadie ve, pero que valen mucho más que todo lo demás. Por ejemplo, te voy a mencionar algunas cosas prácticas. Cuando tú decides tomar tu vida espiritual en serio, y eso pasa normalmente al principio del año, por eso déjenme terminar el año diciéndoles esto, porque al principio del año muchas veces hacemos resoluciones espirituales y decimos, voy a ayunar una semana o 15 días o 20 días o 21 días, lo que sea, voy a leer la Biblia más que lo que lo hice en el 2025, voy a orar más. ¿Cuántos hacen esas resoluciones de nuevo año junto con ir al gimnasio? ¿Verdad? Y hacer dieta, ¿verdad? ¿Y qué pasa para abril o mayo? Ni la dieta, ni el gimnasio, ni la Biblia, ni la oración, ni el ayuno. Se fue todo. ¿Por qué? Nosotros lo damos por sentado de que eso es humano y de que nosotros somos por temporada y que somos cambiantes. Yo no sé con la dieta y el ejercicio, pero yo sí sé con lo espiritual. El diablo no quiere que tú ores 15 minutos, no media hora, 15 minutos, porque 15 minutos son la base para luego orar media hora. Porque esos 15 minutos más tarde te darán la fuerza para creer que puedes orar una hora. Porque lo poco se va a convertir en mucho cuando lo conviertes en un ejercicio continuo y permanente. Y el diablo te lo quiere quitar. ¿Alguien está conmigo aquí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer esto? Vienen distracciones y viene cansancio. Todos los domingos del 2026 voy a ir a la iglesia y no va a faltar el amigo que te llame. Oye, tengo un barbecue el domingo. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Y chico, ¿por qué no lo puedes poner a las 4? ¿Por qué no puede ser a las 2? ¿Por qué no puede ser un poquito después? No, a las 11 de la mañana, porque no es casualidad que puso esa hora. Es que hay uno que puso un sentir en el corazón de ese amigo para que te distraiga a ti, porque él no quiere que a las 11 tú estés aquí, porque sabe que lo que la carne te puede producir es placer momentáneo, pero un tiempo en su presencia es cambio y transformación permanente y eterno. Cuando tú estás en proceso de restaurar relaciones matrimoniales, familiares, inclusive dentro de la iglesia, no va a dejar el enemigo que eso surja de manera natural y fluida. Van a surgir conflictos inesperados. ¿Qué podemos hacer al respecto? Cruzar los brazos y decir, no hay nada que hacer, o decir, voy a persistir en lo que Dios quiere que suceda, en lo que Dios quiere provocar, porque el enemigo quiere robarte lo pequeño para que tú no goces de lo grande. Cuando decides vivir en santidad, mucha gente ha dejado el camino de la santidad, de la pureza, y saben, no es por otra cosa más que por el pasado, porque inmediatamente es como si cuando deseas ser más santo, es como si se activaran las memorias y comienzan los recuerdos, y es tu propia conciencia aliada con tu enemigo para quererte sacar del camino en el que te has puesto para poder avanzar espiritualmente. No es casualidad. Diga conmigo, no es casualidad. Diga a toda la iglesia, no es casualidad. Vamos a dejar de ser ingenuos espiritualmente y a convertirnos en gente con los ojos abiertos y los oídos abiertos para entender que esas pequeñas distracciones de la vida, que esas situaciones aparentemente insignificantes y que no tienen relación alguna con lo espiritual, sí lo tienen. Sí lo tienen. Y que Dios quiere que nosotros entendamos que esas cosas que llamamos insignificantes y pequeñas son valiosas para Dios. Si Dios te lo dio, vale la pena defenderlo. Si Dios nos lo entregó, vale la pena defenderlo. Por lo tanto, hay que mantenerse firme, aunque nadie más lo haga. Y eso es lo segundo que quiero hoy sembrar en tu corazón. Mantente firme cuando nadie más lo haga. Cuando tus amigos te digan, yo a mi mujer no le aguanto eso, ella me hace eso y la dejo como una papa caliente.
y me divorcio al otro día. Y la gente te va a dar esos consejos. Y si buscas para los que están alrededor tuyo, lo que van a dar es consejos equivocados. Si alguien está diciéndote que ese es el camino correcto, no hagas lo que todo el mundo hace. Haz lo que hace la gente de Dios. Sama se quedó cuando todos se fueron. ¿Se dieron cuenta? Aquí hay un mensaje doloroso pero real en este pasaje, porque aparece esta expresión en los versículos que leímos. El pueblo había huido delante de los filisteos. ¿Qué hizo el pueblo? Huyó. Y yo pregunto, ¿eso es antinatural o es natural? ¿Es lógico o es ilógico? Es totalmente lógico. Porque cuando hay conflicto y el enemigo es más fuerte, ¿qué es lo lógico? Decir, aquí corrió, que aquí murió, ¿verdad? Dice el dicho. Y nosotros pensamos que eso es sabiduría popular y que eso también es sabiduría espiritual. Pero Sama desafía un criterio y él dice, no hay nadie a mi derecha, no hay nadie a mi izquierda, no tengo un ejército detrás, tengo un enemigo de frente y estoy yo solo. Pero yo no me voy a ir porque este pequeño terreno lleno de lentejas nos lo dio Dios. Y yo voy a destruir a este enemigo porque me quiero comer esas lentejas. No se la van a comer los filisteos. Me la voy a comer yo y se la va a comer mi gente. Inclusive los que se fueron. Inclusive los que no pelearon, como hizo David. Porque Sama está aprendiendo de su líder. Sama está aprendiendo de David. ¿Se recuerdan de David cuando va a recuperar lo que le habían robado? Familia y posesiones. Y parte del ejército se cansó. ¿Alguien ha leído esa historia? Y los soldados dijeron, ya no podemos ir. Y algunos fueron con David. Y cuando David llegó con el botín, la familia, la riqueza y todo lo que le arrebataron al enemigo, David fue y le dio a los que no fueron también. Y los que fueron dijeron, ¿por qué si ellos no fueron? Y David dice, es momento para celebrar una victoria. Y le da una lección a la gente de que no importa que todos no tengan la misma capacidad de pelear. Cuando alguien pelea por el resto, la victoria de ese uno es la victoria de todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Sé tú ese uno. El que pelea, el que se mantiene firme por tu casa, el que ora por tus generaciones aunque tu esposo no lo haga, o viceversa aunque tu esposa no lo haga. Que eres tú el que dobla tus rodillas por tu familia, el que paga el precio de llegar a tiempo a la casa de Dios, el que se mete en la presencia de Dios, el que busca la palabra, el que paga el precio de enfrentar al enemigo sin temor, sabiendo que Dios está de tu lado. Y eso es lo que hizo Sama. Todos se fueron, todos retrocedieron. Todos entregaron su terreno. ¿Qué hizo Sama? Sama dice, yo me voy a quedar aquí. Hay dos opciones. O yo los venzo y los mato a ellos, o ellos me matan a mí. Pero yo no abandono mi lugar. Que alguien levante su mano en este lugar y diga, yo no abandono mi lugar. Yo no abandono lo que Dios me entregó. Yo no sé qué fue, ni qué es específicamente lo que Dios te está diciendo en este día. Pero hay algo que Dios te entregó que tú no puedes abandonar. Y es lo que hace Sama. Sama se queda cuando todos se van. Sama pelea cuando todos huyen. Sama se llena de un coraje y de una valentía que no es humana, es sobrenatural. Tal vez seas el único en tu familia que sigue creyendo, orando y perseverando, pero al final Dios lo va a hacer. Dios va a honrar la fe de esa mujer que por décadas ha orado por la salvación de su marido y pareciera que es imposible. Y la familia, aún cristiana, le dice, acéptalo, él nunca va a creer. Pero ella ora y ora y ora y al final verá la gloria de Dios. Dios lo va a hacer con las madres que le dicen a Dios por sus hijos adultos y por adolescentes y aún pequeños que no quieren creer. Señor, yo te pido que lo salve, yo te pido que lo haga. Y perseveran y pelean y golpean el cielo y enfrentan al diablo. Ellas van a ver lo que han pedido y esos padres también. Ayer me dejaba un mensaje de voz el pastor Porfirio de la República Dominicana y me decía, quiero compartir contigo, Alex, esta alegría. Mi esposa y yo estamos celebrando 53 años de matrimonio, creo que fue que me dijo. Nos casamos en tal fecha, años 70 y tanto. Y se le veía alegre. Y se le veía gozoso de contar esa historia. Y yo conozco su historia. Y yo conozco el precio que este hombre ha tenido que pagar para mantenerse en ese pacto matrimonial. Y yo conozco el proceso que este hombre ha tenido que vivir. Y cuando conozco la historia, lo contrasto con el gozo que tiene ahora. Y digo, algo aquí no compagina porque su historia ha sido difícil.
porque su mujer no ha querido siempre caminar a su lado, porque no siempre ha querido vivir la fe que él vive, porque no siempre han estado de acuerdo en todo. Pero este hombre pagó el precio y él habla con dignidad de su mujer. Y él dice: yo bendigo, como él le dice de cariño, a la doña niña. Y yo digo, ahí hay un hombre que se enamoró de Cristo, y porque se enamoró de Cristo ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Y puede ahora decir: tengo 53 años de casado y estoy celebrando una victoria espiritual, porque se quedó cuando otros huyeron. Ese es Sama. Pero yo quiero decirte algo en este día, y esto es lo más poderoso de este mensaje. Lo último que quiero resaltar, pero lo más poderoso. Lo importante en esta historia no es que Sama se quedó. Lo importante en este pasaje es que cuando tú te quedas, Dios se queda contigo. Te lo voy a decir una vez más. Cuando tú te quedas, Dios se queda contigo. Y hay algo aquí curioso que yo quiero resaltar. Este hombre se llama Sama. ¿Alguien diga conmigo? Sama. En hebreo este nombre se escribe S-H-A-M-A. ¿Y por qué te lo menciono? Porque mira lo que significa, para que tengamos cuidado los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Shama o Sama significa asombro, significa perplejidad, significa ser tomado por sorpresa. ¿Alguien me está escuchando? Cuando él nació, su papá y su mamá dijeron: el niño se va a llamar Asombro. Pero no porque tú ves una comida rica y tú dices ¡oh!, y te asombras. No porque estás en un lugar precioso y ves unas edificaciones espectaculares y tú dices ¡oh! ¿Sabes? Ese es un asombro de this is awesome, ¿no? No es ese asombro. Es el asombro de ver algo horrible y que te produce un asombro negativo. Le pusieron así: asombro negativo. Le pusieron perplejo frente a las circunstancias. Le pusieron un nombre que significa quedarse sin aliento y sin palabra frente al terrible momento que estás enfrentando. ¿A quién se le ocurre llamarle a un niño así? Pero qué tremendo que este hombre vive su momento de asombro y de perplejidad, no de una forma negativa como sus padres quizás interpretaron que su nombre significaba, sino en una alianza con el corazón de su Padre Celestial. Y él dice: es verdad, yo estoy ahora frente a un asombro, una perplejidad, he sido tomado por sorpresa por mis enemigos, pero no voy a presentarme como uno derrotado, sino como uno que a pesar de lo que teme, vence. ¿Tú me estás escuchando? No importa si a lo largo de la historia, cuando llamaron tu nombre o te llamaron a ti, la gente te dio a entender que tu vida significaba una derrota, un asombro negativo, un ser tomado por sorpresa, una persona que le van a pasar cosas horribles a lo largo de la vida. Es como tú lo interpretas, es como tú ves a Dios. Sama se encontró en aquella circunstancia y en lugar de decir: lo que me pusieron por nombre se va a cumplir ahora, el enemigo me va a vencer, él dijo: no, yo me llamo Sama, S-H-A-M-A, pero Dios se llama Shama. Escucha esto, que significa Dios está aquí. No sé si lo entiende. S-H-A-M-A es asombro y perplejidad. Pero S-H-A-M-M-A significa Dios está aquí conmigo. Dios está aquí conmigo. Entonces parece ser que él le añadió una M a su nombre y dejó de verse como uno que es tomado por sorpresa, asombrado negativamente, tomado por sorpresa ante las circunstancias, y dijo: no, yo voy a vencer a mis enemigos, no por el poder de mi espada, sino porque Jehová Shammah está aquí conmigo, poderoso para darme la victoria. Dios está conmigo. El corazón de este mensaje no es Sama, es Dios. Porque la Biblia dice, y yo lo leí y no quiero que lo olvides, el pasaje lo dice y lo quiero leer literalmente: y Jehová dio una gran victoria. ¿Quién dio la victoria al pueblo? No fue Sama, no fue su decisión valiente, porque inclusive yo lo decía en mi oración, en la adoración: ¿quién produce el querer como el hacer? Por su buena voluntad. Es Dios, el Espíritu Santo. Así que cuando todos se fueron y él se quedó, ¿quién le puso ese sentir? Dios. ¿Quién le dio valentía?
No los escucho. Dios. ¿Quién le dio la capacidad de perseverar mientras más se acercaba al enemigo? Di conmigo, Dios. ¿Quién lo hizo al final del día? Dios. Y Dios provocó todo eso, porque cuando Dios te hace ir contra la lógica y actuar como los demás no actúan, y parecer loco o loca cuando el resto se va y tú te quedas, eso significa que si Dios te llenó de ese deseo y de esa voluntad, es porque Dios también se va a quedar y Dios va a pelear a tu lado y Dios te va a dar la victoria a ti y a los tuyos para la gloria de su nombre. La victoria no vino porque Sama era fuerte, sino porque Dios peleó con él. Tus victorias del año 2025, nuestras victorias no han sido por lo fuerte que somos, ha sido por lo grande que es Dios. Tus victorias a lo largo de todos estos años de fe y de caminar con Dios hasta este día no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Alguien le da gloria a Dios? El piano no está sonando, los instrumentos no están allí, las voces no están aquí, pero los adoradores todavía están. Y puede alguien en esta casa levantar sus manos y comenzar a alabar a Dios y decir: Padre, gracias, gracias, porque en mis batallas tú estuviste conmigo. Cuando el enemigo arreció y parecía que me iba a destruir, tú estabas conmigo. Cuando el león rugiente tratando de devorarme, rugía, el león de la tribu de Judá rugió más fuerte para darme la victoria. Gracias, Jehová Shammah, por estar siempre aquí conmigo. Gracias porque la victoria no la podemos provocar ni producir nosotros, la produces tú. Pero hay algo que sí tienes que entender. Sama puso su decisión para que Dios manifestara su poder. Si hay algo que Dios nos dio y que nos pertenece a nosotros, y es la toma de decisiones, es la voluntad. Tú y yo tenemos que ser intencionales en tomar decisiones espirituales. Porque el resto comió lentejas, pero no saboreó victoria. ¿Alguien me está escuchando? El resto comió lentejas, pero no saboreó victoria. El único que saboreó victoria junto con las lentejas cuando las mujeres las cocinaron fue Sama, porque él había estado al lado de Dios y Dios había estado con él peleando la misma batalla. Los demás dijeron: qué rica la lenteja. Sama dijo: qué deliciosa la victoria. Porque solamente pueden celebrar la victoria los que enfrentan al enemigo, los que se quedan cuando todos se van, los que toman la espada cuando otros retroceden. El resto recibe recompensas. Tú disfrutas victoria. Cuando te paras en el lugar que Dios te asignó, el cielo se mueve a tu favor. ¿Alguien me está escuchando? Dios no se mueve a tu favor cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios. Dios se mueve a tu favor cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Y Sama estaba en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo se entiende eso? El centro de la voluntad de Dios no es paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no es paz. Él es mi shalom. Lo que pasa es que shalom no significa falta de conflicto. Significa que en medio del conflicto tienes una paz sobrenatural para enfrentar el conflicto. Para que Jehová sea tu Nisi, tu estandarte, para que Él sea tu Dios de los ejércitos, tu Jehová Sidkenu, tú necesitas un enemigo. Para que Dios levante su bandera, tú necesitas un enemigo. No es hasta que el enemigo viene que Dios, como una bandera, Jehová Nisi, comienza a ondear. ¿Alguien lo entiende? Para que los nombres de Dios tengan sentido, el pueblo de Dios tiene que enfrentar batallas. Y es ahí donde se experimenta el shalom de Dios. No cuando todo está bien, porque eso es paz humana, circunstancial. Shalom es que cuando todo es un caos, adentro tú estás ordenado, adentro tú estás completo, adentro tú estás resuelto, porque Dios te permite ver la victoria por adelantado, no por el poder de tu espada, sino por el poder de su nombre que está a tu lado. El poder del nombre de Jesús. Quiero terminar leyendo otra historia que parece la misma. Y ustedes se van a dar cuenta por qué lo quiero leer. Primero de Crónicas 11, 12 y 13. En el primer libro de Crónicas, capítulo 11, se vuelve a hablar de los valientes de David, pero ahora se nombra a otro valiente en una situación similar. Y dice: tras de este, Eleazar, hijo de Dodo. ¿Quién era el otro? Sama. ¿Cómo se llama? Eleazar. Este es un guerrero tan fuerte que dice que peleó durante todo un día sosteniendo la espada, que cuando él terminó la batalla, él no podía soltar la espada porque los dedos y la mano se le habían quedado engarrotados a la espada, y estuvo así por varios días. ¿A alguien le ha pasado eso? Que hemos peleado tanto que después estamos así.
Y la espada la tenemos tan sostenida que no se nos va. Y yo creo que eso es bueno porque el enemigo te teme, porque sabe que tú sabes sostener tu espada. Y entiéndase por espada la palabra de Dios. Pero dice aquí que tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Sama era de los 30 valientes. Eleazar es de los 3 valientes. Porque había 3 que eran más valientes que los 27 restantes. Entonces este es top of the line. Este es de los mejores. Dice, este estuvo con David. ¿Con quién estaba? ¿Quién estaba con él? David, en Pasdamín. Estando allí juntos en batalla con los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Oh, ahora apareció otra cosa. Una parcela. ¿Qué es una parcela? Un pequeño terreno. ¿Y este terreno que tenía? Cebada. No tenía lentejas. ¿Pero quién se los dio? Dios. ¿Y quiénes estaban en aquel lugar? Eleazar. ¿Y quién más? Di conmigo, David. Y dice, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Uy, parece que esto es un patrón. ¿Qué hizo el pueblo cuando los filisteos vinieron y Sama se quedó? Huyó. ¿Qué hizo el pueblo ahora cuando los filisteos vinieron al campo de cebada? Huyeron. Dice, pero ellos se pusieron en medio de la parcela y la defendieron. ¿Quiénes son ellos? David y Eleazar. Ellos se pusieron en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová, miren, no es Eleazar ni es David, es Jehová, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. ¿Quién les dio la victoria? Dios. Ahora, ¿por qué leo este pasaje? Por esta razón. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que este relato que acabo de leer al final, el de 1 de Crónicas 11, ocurrió primero que la historia de Sama. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que los precedentes positivos establecen oportunidades para que otras personas hagan lo mismo y aún mejor. ¿Alguien me está escuchando? Porque Sama supo que su líder David y uno de sus héroes, Eleazar, se quedaron en el campo de cebada, solos, enfrentando a los filisteos hasta vencerlos. Cuando a él le tocó quedarse solo, él no retrocedió. Él dijo, yo no me quiero parecer al pueblo que huye. Yo me quiero parecer a David y a Eleazar, que se quedan hasta vencer al enemigo. ¿Alguien está conmigo? Lo más probable que hayas conocido de la historia de Sama, porque es la más famosa, y hayas olvidado que había una historia paralela, e inclusive que ocurrió primero con un David y un Eleazar, 2 grandes líderes que servían de modelo al resto, porque los valientes se levantan cuando otros les preparan el camino por medio del ejemplo. ¿Tú quieres ser un vencedor? No mires a los que huyen, mira a los que se quedan. Cuando yo llegué a la fe, yo puse mi mirada como esposo y como padre en mi pastor. Y yo dije, yo quiero ser un esposo como él y un padre como él. Yo no quiero ser un esposo que le sea infiel a mi mujer. Yo no quiero ser un padre que no esté presente para mis hijos. Yo quiero no solamente predicar como ese hombre lo está haciendo. Yo quiero ser en casa como él es. Ese es mi modelo. Porque tú tienes que mirar a la gente que venció antes que tú, para que cuando llegue tu momento, tú venzas junto con ellos. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? El ejemplo de Eleazar y David preparó el corazón de un joven llamado Sama. Y él ya tenía el corazón preparado de antemano para cuando llegara su desafío. Vamos a convertirnos en los Eleazar y los David de la generación emergente de Bethel, Miami. Que nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, cuando tengan que vivir sus propias peleas y ellos levantarse en sus propios campos de lentejas, se acuerden que nosotros, los adultos de sus vidas, supimos pelear nuestras batallas y quedarnos hasta obtener nuestras victorias, porque creímos que Jehová Shama estaba a nuestro lado y en Él es más que suficiente, y con Él más que suficiente la victoria. Ahora imagínate a Sama. Llegó su momento, llegó su desafío, todos lo dejaron, se quedó solo. Pero entonces Sama recuerda la historia de Eleazar y David. Y Sama dice esto: yo vi esto antes. Esta película, no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes están viviendo un momento en sus vidas, ustedes dicen, esto ya lo viví. Esto sucede con tanta frecuencia que la psicología le llama un déjà vu.
Y están tratando de buscar explicaciones. Y lo más probable, dice la ciencia, otras corrientes, que es que en realidad tu cerebro guardó historias similares que gente cercana a ti vivieron y las tiene guardadas ahí. Y cuando llega la tuya, que es similar a esa, tú la traes y dices, yo viví esto ya. Es lo que Sama está viviendo. Yo lo vi antes. Fue que David y Eleazar se quedaron. Ellos se quedaron y Dios fue fiel con ellos. Dios fue fiel antes. Dios va a volver a ser fiel ahora. Porque si hay una constante en todo esto, es que estamos en una batalla, pero tenemos un defensor. Si hay una constante en todo esto, es que Dios nunca se va. Es que Dios siempre pelea por nosotros. Es que Dios siempre está a nuestro lado. Dios fue fiel entonces, dice Sama. Dios va a ser fiel ahora. ¿Alguien puede decirlo al igual que Sama? Dios fue fiel antes con los que vinieron antes que nosotros. Dios va a ser fiel con nosotros. Y por medio de nosotros, lo único que tengo que hacer es tomar la decisión de pelear por Dios y pelear para Dios. ¿Te quieres poner de pie un momentito? Y mientras inclina tu cabeza para orar y prepararnos para alabar al Señor, quiero que pienses en todo lo que Dios te entregó, sobre todo eso pequeño que a lo mejor tú misma o tú mismo has llamado insignificante, pero te lo dio Dios y está dando fruto. Es como un pequeño campo de lentejas que está lleno de lentejas. El pueblo minimizó el tamaño del campo. Sama se fijó en el fruto del campo. Uno defiende lo que tiene fruto. Uno defiende aquello a lo cual le da valor. La gente huye ante lo pequeño porque lo llama insignificante. Tú te quedas y tú lo defiendes porque ves su fruto. Por eso hoy Dios te llama a tomar una decisión, a defender tu fe en un mundo que cada vez más la abandona. Las estadísticas más recientes no son muy inspiradoras. Los porcentajes de personas asistiendo a las iglesias en los Estados Unidos han bajado significativamente en la última década. Pero todavía están los Samas que miraron a los David y a los Eleazar de la generación anterior y todavía decidieron defender tu fe. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú una de ellas? Levanta tus manos arriba si en lo que resta de estos cortos días del 2025, pero también el 2026 y por el resto de tu vida vas a ser un defensor del terreno más sagrado de tu vida, el terreno de la fe. También levanta tu corazón y levanta tu alma y levanta tus manos arriba si estás dispuesta, mujer, dispuesto, hombre, a defender tu familia, a defender tus generaciones, a defender tu hogar, a defender tu linaje espiritual. Un día tú y yo dejaremos de estar, pero nuestro apellido quedará en nuestros hijos. Nuestra sangre quedará en ellos. Pero yo más que eso quiero que su fe sea la fe de sus padres. Quiero dejarles a la siguiente generación un legado de fe. Dios te llama hoy a defender tu llamado. Dios te entregó un llamado junto con ese don, ese talento. Te entregó un llamado. Defiéndelo. Pelea por eso. Tu pequeño campo de lentejas, defiéndelo. Y Dios nos entregó una iglesia. Vamos a defenderla también. En el nombre de Jesús. Defiende lo que Dios te confió. Porque recuerda, cuando tú te quedas, Dios se queda contigo. Si tu matrimonio ahora no funciona del todo bien, pero porque te quedaste, va a funcionar porque Dios se quedó y Dios va a destruir al filisteo enemigo que quiere destruir tu casa. Porque te quedaste de rodillas orando por tus hijos, ellos abandonarán vicios o incredulidad o apatía espiritual y regresarán al Señor. Porque tú te quedaste, papá. Tú te quedaste, mamá. Y Dios se quedó contigo. Otros se cansaron y dejaron su llamado y lo cambiaron por profesiones y por salarios y por disfrute temporal, pero tú dijiste, no, esto es lo mío.
Servir a Dios es lo mío. Aunque nadie te vea, aunque no estés en la lista de los youtubers más reconocidos, aunque no tengas nombre, lo importante es que tú tienes un público de una sola persona y ese es tu llamado, agradarlo a Él. ¿Alguien pelea por eso en este día? Entramos al 2026 y terminamos el 2025 como guerreros, como soldados en el ejército de Dios, como valientes que sentimos miedo a la presión del enemigo, pero no nos acobardamos y nos vamos. Es diferente a tener miedo a ser cobarde. El miedo es una experiencia humana frente a lo que amenaza y es hasta protector. La cobardía es dejarse vencer y que el sentimiento te gane. Los valientes no son los que no tienen miedo. Los valientes son los que enfrentan sus temores haciendo lo correcto y lo que es la voluntad de Dios. Y con miedo y todo, pelean sus batallas. Porque la mayor valentía no depende del coraje humano, depende de la fe. Los valientes son aquellos que saben que no están solos. Dios está con nosotros. Como dijo el profeta Jeremías, si recordamos sus palabras, Dios está conmigo como un poderoso gigante. Eso fue lo que creyó David cuando vio a Goliat frente a él. Un hombre de 3 metros era pequeño frente a un Dios inmenso a su lado. No importa lo grande que sean tus enemigos, tu Dios es inmenso. Señor, gracias por desafiarnos a través de tu palabra. Y gracias por recordarnos que en las pequeñas cosas también hay frutos. Gracias por mostrarnos en Sama a un hombre que vio lo valioso en lo pequeño y lo supo defender. Y todavía generaciones después, siglos después, estamos hablando de él y de ti, Señor. Su historia todavía te da la gloria. Y todavía se puede contar que tú le diste la victoria y tú te llevas la gloria al final del día, porque Sama pagó el precio de quedarse y pelear. Las generaciones que vienen después contarán nuestras historias. Y no se tratará de nosotros. Otra vez más la gloria te la vas a llevar tú. Porque la conclusión será otra vez la misma. Dios nos dio la victoria. Y será la inspiración para ellos creer en su tiempo que así lo harás otra vez. Eres el Dios de la victoria. Eres el vencedor. Y por eso en Cristo y en ti somos más que vencedores, Padre. Señor, fortalécenos en este tiempo. Inspíranos en esta temporada. Llénanos de fe y de valentía sobrenatural en la experiencia temporal para darte la gloria eterna. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús.